Buenas tardes. Buenos días. Reciban saludos de la Iglesia de Cristo que se reúne en el municipio de Guerrero, Chihuahua, una congregación muy pequeña en cuestión de números de miembros, pero con un corazón muy grande. Nos apapacharon mucho, nos recibieron como si nos conociéramos de años. No sé si ustedes recuerdan a mi amigo Rubén, que en alguna ocasión llegó él a estar aquí con nosotros. Me ha acompañado en algunas campañas que me han invitado a predicar, y me preguntaba él en una ocasión: bueno, ¿conoces tú al hermano desde hace cuánto? Y digo: no, la primera vez que lo conozco. Y él me comentaba: pues parece que lo conoces de años, porque te recibes muy bien y platicas como si, pues sí, como si ya tuvieras antes un contacto con ellos. Pero pues bueno, sabemos que él no está acostumbrado al ambiente cristiano, ¿verdad? Pues bueno, reciban saludos de parte de nuestros hermanos ahí en Guerrero, Chihuahua. Está esa congregación, como es la única carretera que va hacia la sierra de Chihuahua, ahí donde está la Sierra Tarahumara, y es la última. Ya más para allá tengo entendido que ya no hay iglesia de Cristo. Entonces hay mucho trabajo también por allá. Pero bueno, vamos a enfocarnos por estos rumbos, ¿verdad? En la mañana, hermanos y amigos, no sé si tuvieron la oportunidad de estar en la clase que dio nuestro hermano Pablo. Me gustó mucho un texto que por ahí él exponía acerca de que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad del Padre. Y debemos, hermanos y amigos, cuestionarnos cuál es la voluntad del Padre. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada día de nuestra vida y cada vez que abrimos las Escrituras. Cada vez que nosotros hay un vacío espiritual, podríamos tener, hermanos y amigos, la fortuna de tener todas las necesidades terrenales cubiertas. Pero eso no nos va a traer la paz que Dios nos da. Y bueno, es un sermón, no es una clase, pero viene este sermón derivado de una clase que por ahí estuvimos meditando en los jueves. Quiero compartir esto, hermanos y amigos, con el único objetivo de fortalecer el conocimiento intacto de la palabra de Dios en nuestras congregaciones. El objetivo también, hermanos, es que cada uno de nosotros tomamos verdaderamente lo que leímos por la mañana, hacer simplemente la voluntad de Dios y no de los hombres. Porque una de las cosas, hermanos y amigos, que llega, como bien lo comentaba el hermano en la mañana, a derivarse diferentes denominaciones, es precisamente porque existe esa rama donde no aceptamos la voluntad de Dios y vienen las divisiones. La Biblia nos exhorta, ¿verdad?, a estar todos unidos en un mismo parecer, en una misma mente. Hemos escuchado, hermanos, cuando la iglesia trabaja conjunta y realiza lo que debe de realizar cada uno de los miembros. Hemos escuchado también cómo las campañas salen a flote. A pesar de que fueron más de 2,000 jóvenes, salió bien la campaña. Claro, hubo detalles, pero somos humanos, nos equivocamos. También falla mucho la comunicación entre nosotros, pero Dios todavía tiene fe en nosotros también. Debemos, hermanos, entender que a pesar de todo esto, la iglesia del Señor seguirá adelante. Y por eso me animé nuevamente a retomar ese tema, porque déjeme le digo que escuché muy buenos comentarios acerca de la reunión de mujeres que tuvo esta congregación la última ocasión. Vamos, hermanos, a ver un tema que muy pocas veces se toca, pero es esencial. Es esencial para que verdaderamente podamos seguir la voluntad del Padre. Debemos, hermanos, obedecer la palabra de nuestro Dios puntualmente, en cada detalle. Quiero comenzar invitándoles a abrir su Biblia ya en 1 Corintios capítulo 12, versos 21 y 22. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versos 21 y 22. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
Imagínese por un momento, hermano, cuando tocamos este versículo bíblico que usted acaba de leer y lo ponemos en práctica en nuestra mente. Si solamente la mano derecha tomara decisiones por la mano izquierda, sería injusto y ese cuerpo perecería. Tuviera muchas fallas. O simplemente cuando la cabeza no quiere estar conectada al pie y simplemente caminar por donde al cerebro le plazca. Veremos, hermanos, que no va a haber una unión perfecta entre cada uno de los miembros si hablamos físicamente del cuerpo. Pues bueno, pasa lo mismo, hermanos, en la iglesia. Seríamos un cuerpo torpe, ineficiente y propenso a lastimarse a sí mismo. En la iglesia de Cristo, hermanos, dependemos, y lo vemos escrito en esa congregación. Me gustó que en cada uno de los paredes había textos bíblicos. Uno de ellos era: donde la Biblia habla, nosotros hablamos, y donde la Biblia calla, nosotros callamos. Amamos el orden bíblico. Sin embargo, hermanos, corremos un grave peligro institucional si confundimos el diseño bíblico de liderazgo espiritual en el culto público o bien en el liderazgo pastoral. Debemos, hermanos, tener cuidados de no excluir a una parte del cuerpo. Estoy hablando precisamente, hermanos, de la exclusión parcial o total de nuestras hermanas en la vida administrativa y práctica de la iglesia. Y es por eso que en esta tarde estaremos meditando en el rol colaborador de la mujer en la iglesia. Hoy la provisión de Dios nos ha enseñado, hermanos, y nos permite ver que en nuestras congregaciones la mayoría de los miembros activos, orantes y dedicados, usted puede ver, hermano y hermana, son más las mujeres. Son más las que están en estos lugares porque ellas tienen ese corazón blando, no tanto como nosotros, un corazón un poco más duro, pero bendito sea Dios, aquellos hombres que han venido a los pies de Cristo. Es un grave peligro, hermanos, institucional hacerlas a un lado porque a veces los varones actuamos como si no las necesitáramos en la toma de decisiones prácticas. El propósito, hermanos, entonces es ver precisamente que el rol de la mujer es importante dentro de la iglesia. Como primer punto estaremos viendo el rol colaborador de la mujer en la iglesia es con claridad. Le voy a hacer, fíjese, una pregunta muy importante: ¿qué significa realmente, hermanos, callen las mujeres? Muchas veces cuando se abre el espacio para que las hermanas puedan hablar, se genera duda en el varón, porque en 1 Corintios capítulo 14 versos 34 y 35 encontramos precisamente estas palabras: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Hermanos, pero debemos tener cuidado y utilizar la hermenéutica correcta de lo que se está hablando en 1 Corintios capítulo 14. ¿De qué está hablando Pablo en todo el capítulo 14 de 1 Corintios? Bueno, está hablando simplemente, estrictamente en el orden del culto público y la administración formal de la doctrina de la iglesia. Corinto era una iglesia, hermanos, que tenía un problema. Cuando la persona, el hermano que estaba predicando, había un caos total. Se interrumpía cuando estaba dando el sermón. Las hermanas preguntaban a sus esposos en voz alta alguna duda que salía cuando se estaba dando el sermón. Eso era lo que estaba aconteciendo en el capítulo 14 de 1 Corintios. Por eso más adelante en el verso 40 Pablo dice: hágase todo con orden. El silencio que se tiene allí es el silencio de la exposición doctrinal pública desde el púlpito, y también el liderazgo, como mencionaba, pastoral en las congregaciones, que también lo sostiene en 1 Timoteo capítulo 2 verso 12. Eso ya lo habíamos visto, hermanas, hermanos, en la clase que se dio el jueves. Pero permítanme hacer una pregunta crucial de esto que estamos hablando. ¿Acaso planificar una campaña de evangelismo es un ministerio de culto? ¿Decidir qué menú se va a preparar para la comida fraternal del domingo es doctrina de fe? ¿Decidir si compramos bancas nuevas, si reparamos el techo, o cómo administramos los recursos económicos de la tesorería de la iglesia es un dogma de salvación? La respuesta es muy sencilla, hermanos y amigos: no.
Estas son decisiones simplemente de logística, administración y de opinión. La Biblia guarda silencio, fíjense lo que le voy a decir, la Biblia guarda silencio sobre los métodos de administración en las cuestiones materiales de una congregación. Por lo tanto, hermanos, no debemos de caer en esto, de forzar lo que dice 1 Corintios capítulo 14, para prohibir que una hermana dé su opinión en una reunión de planeación. Y vuelvo a repetir esto, en una reunión de planeación. No es defender la sana doctrina. Es lamentable, hermanos, el abuso cultural que apaga el crecimiento del cuerpo de Cristo, porque ellas también son quizás la mano izquierda que no le permitimos manobrear. Como primer punto, hermanos, estaremos viendo que también, segundo punto, perdón, el rol de colaboración de la mujer en la iglesia es con ejemplo. Debemos, hermanos, sustentar eso, porque el que hace la voluntad del Padre es aquel que irá a los cielos. Es con ejemplo histórico. Fíjese, vamos a examinar lo que dice allá en Romanos capítulo 16, versos 1 al 2. Una historia de una mujer importante en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 16, versos 1 al 2. Que crea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí, bueno, tenemos que comprender también que la palabra diaconisa, bueno, simplemente significa, como lo había mencionado en la clase, como servidora. Ella estaba al servicio de la iglesia, y no solamente al servicio de la iglesia, hermanos y amigos, sino que la misma iglesia le apoyaba en todo lo que ella realizaba. Ella iba como coordinadora, como gestora, y también a tomar decisiones ejecutivas en Roma. Y Pablo les dice a los varones, deben ponerse a su disposición para apoyarle en su logística. Pedro proponía y decidía sobre su labor, y la iglesia, hermanos y hermanas, le respaldaba. Otro de los ejemplos bíblicos que debemos de mencionar, y que este no se tocó en aquella ocasión, fue Hechos capítulo 18, verso 26. Uno de los pasajes, o una de las mujeres que también menciona la Biblia, es Priscila. Aquí encontramos a un predicador elocuente llamado Apolos, un gran predicador de los tiempos, pero que en aquel entonces enseñaba solamente el bautismo de Juan, cuando ya estaba activo, cuando ya tenía poder el bautismo de Cristo. Recordamos, hermanos y amigos, para aquellos que son visitantes, el bautismo de Juan solamente era para el perdón de pecados, pero no añadía a esa persona al cuerpo de Cristo. No era parte de la iglesia. En cambio, debemos de también tener en cuenta el bautismo que Cristo había mandado. Ya estaba activo. Y bueno, cuando estas dos personas escuchan lo que estaba predicando Apolo, lo hacen a un lado, vienen a él. Y si podemos notar en las Escrituras, el Santo Espíritu de Dios escribe primero el nombre de Priscila. Podemos ver que estaba activa, que no se quedó cruzada de manos, que no cayó sobre esta situación. Ambos corrigieron la deficiencia que habían visto doctrinal. Vemos la profundidad del análisis de esta mujer y lo que escuchaba. Muchas de las ocasiones, hermanos y amigos, nosotros como varones también nos equivocamos cuando estamos hablando en el púlpito. Pero no es porque uno a lo mejor lo haga con intención, sino porque simplemente como humanos se nos pasa algún dato importante. Debemos escuchar a nuestras hermanas cuando nos hacen a un lado y abajo, ¿verdad? Cuando nadie lo vea, nos pueden corregir y decir, hermano, usted fue esto y aparece lo que dice aquí en la palabra de esta forma. Debemos de tomar en cuenta también muchas veces la sabiduría de la mujer. Ojo, en situaciones muy específicas donde el varón llega a pasar por alto ciertas situaciones. Hemos dicho muchas veces que se debe de defender la doctrina de Cristo. Ellas también lo pueden hacer. Claro, una vez que yo como varón reciba
esa corrección por parte de mi hermano, me corresponde estudiar lo que ella me está diciendo y estar bien seguro de que así es como me está corrigiendo mi hermano. Y ahí es cuando entra el papel del varón, donde vengo y me presento ante ustedes y les explico, hermanos, había dicho esto el domingo pasado, pero es de esta manera. Gracias a la voluntad de Dios les estoy dando la información correcta. Pero atrás de ello hubo una corrección, hubo una ayuda. Escuchamos a la mano izquierda. Tercer punto, hermanos, de esta meditación: el rol colaborador de la mujer en la iglesia, en el enfoque económico y administrativo. Los varones debemos ver la realidad con honestidad y amor cristiano. Cada primer día de la semana, hermanos, cuando pasamos a ofrendar, respondemos ciertamente al mandato de 1 de Corintios capítulo 16, versos 1 al 2. Es un mandato divino, pero como lo decía al principio, si usted voltea a su alrededor, verá que todas nuestras hermanas son más que nosotros los varones, y son las que están ofrendando, son las que están depositando con amor su trabajo, con amor su esfuerzo, con amor quizás un trabajo que hizo para poder obtener dinero y presentarlo a los pies de Cristo. ¿Por qué las tomamos en cuenta entonces? ¿Por qué no las tomamos en cuenta entonces, hermanos, para poder tomar decisiones sobre la providencia de la iglesia? Debemos, hermanos, tomar en cuenta, porque ¿acaso esto no es algo? Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 14. Proverbios capítulo 11, verso 14 nos dice: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Cuando estamos excluyendo a nuestras hermanas de las decisiones en la organización tanto económica y administrativa de la iglesia, estamos haciendo más de la mitad de la sabiduría de la iglesia a un lado. Es de suma importancia, hermanos varones, tomar en cuenta el consejo y la dirección que nos dice también aquí de las mujeres, porque así habrá seguridad en la organización de campañas. Los varones ciertamente podemos proponer un presupuesto, pero en muchas de las ocasiones las mujeres son matemáticamente ciertas en sus cálculos, en sus cantidades. Debemos de escucharlas. También en la inversión en el edificio y en los salones de niños, porque las mujeres son las que más pasan horas enseñando a nuestros niños. Ellas conocen a la perfección cada silla donde se sientan ellos. ¿Qué se necesita reparar? Ellas conocen también las necesidades de los ventiladores, las ventanas, más que nosotros los varones, porque no somos observadores. Debemos, hermanos, también ver el rol de colaboración de la mujer en la iglesia en la administración del hogar reflejada en ella. Tradicionalmente, hermanos, Dios ha dotado a la mujer de una capacidad extraordinaria para optimizar los recursos materiales en el hogar. Saben hacer rendir precisamente el dinero, saben dónde comprarlo mejor y cómo evitar gastos innecesarios. Ese es un hecho total, hermanos. Allá en Michoacán, las hermanas organizaban grandes banquetes, incluso hasta carnitas en las campañas que realizaban. 2 casas, y muy ricas, no sé cómo la preparaban, pero estaban por ahí las carnitas. En otra ocasión que las visité, tristemente no había el recurso. Yo le preguntaba, hermano, ¿qué pasó con las carnitas? ¿Me las deben? Y me decía, lamentablemente, hermano, ahora se encargan solamente 2 personas de hacer las compras y no hubo presupuesto para hacer eso. Sabemos, hermanos y amigos, que eso no es importante en una campaña, pero también refleja el trabajo de la iglesia, el trabajo en comunión, el trabajo en unidad y con una buena administración de los bienes. Debemos, hermanos, comprender que el tema del rol de la mujer en la iglesia es importante para crecer
como congregación para trabajar de la mano con Cristo y para precisamente entender la voluntad de Él. El liderazgo bíblico masculino no es una dictadura, es un liderazgo de servicio basado en el amor de Cristo. Un varón cristiano maduro no se siente amenazado por el talento, la inteligencia y el buen consejo de administración de una hermana en la fe. Al contrario, busca el consejo, busca precisamente la perspectiva de esa mujer idónea. Y así compartir, hermanos y amigos, la carga en la organización de la logística dentro de la iglesia. Repito nuevamente, simplemente lo que se refiere a 1 de Corintios, capítulo 14, habla de que la mujer no puede hablar cuando se está predicando desde el púlpito, no puede interrumpir a la persona cuando no es una clase. Debemos, hermanos, estamos casi concluyendo este tema. El rol colaborativo de la mujer en la iglesia nos debe de fortalecer. Quiero cerrar con un llamado muy específico, primeramente para los varones. Les propongo de manera fraternal que depongamos cualquier orgullo cultural o costumbre heredada que no tenga sustento bíblico. Hoy es momento de cambiar y practicar simplemente la sana doctrina, donde la organización al lado de nuestras hermanas nos ayuden también a desarrollar más el trabajo. Creemos así, hermanos, comisiones mixtas de trabajo. Sentemos a nuestras hermanas a la mesa y escuchemos sus propuestas, votos, junto con las decisiones de opinión y que permitan la colaboración activa en la toma de decisiones no doctrinales. Para nuestras hermanas, les pido por favor en el nombre del Señor que no se desanimen, que sigan trabajando para la iglesia. Y les pido una disculpa en nombre de nosotros los varones, porque muchas veces les decimos, usted cállese. No escuchamos a estas hermosas mujeres. Debemos, hermanos, tomarlas en cuenta porque ellas muchas veces son nuestra fortaleza, son las que nos empujan, son las que nos levantan. Escuchemos así a nuestras viejecitas, unas hermanas con mucha sabiduría. No hagas eso. Cuando alguien te dice eso con esa edad y con ese amor, es porque conoce los resultados de aquello que vas a hacer y no te conviene. Debemos, hermanos, así tomar en cuenta a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Nuestras amadas hermanas están dispuestas al trabajo colaborativo con cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 28 dice, y así concluimos esta meditación: ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Seamos uno en el Espíritu, pero también uno en la hermosa tarea de administrar con excelencia la iglesia de nuestro Señor. La intención es simplemente trabajar, no quejarnos, no apuntar, no ver quién falló. Al contrario, ver en qué estoy fallando yo y poner mi parte a trabajar. Que sigan los bendiga.